Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a resolver ejercicios de la ley de Ampere. Vamos a resolver este problema que está dentro de la guía de ejercicios propuestos. El problema es el siguiente. Encuentre la fuerza magnética que ejerce un cable recto infinito sobre el lazo triangular en la figura que se muestra. Lo que tenemos acá en la figura es un alambre filamental que está horizontal, como lo pueden ver, que transporta una corriente hacia la derecha, y un lazo triangular, o sea, un triángulo, un circuito formando un triángulo del lado A. El triángulo es equilátero y se encuentra separado por una distancia D con respecto al alambre filamental. Ambos circuitos conducen una corriente de igual magnitud I. Bien. Para tener un mejor panorama del problema, vamos a dibujar la figura de esta manera. De forma vertical vamos a dibujar el alambre filamental. La fuerza la vamos a calcular con la ley de Ampere, utilizándola en esta forma. En la ley de Ampere vamos a considerar dos circuitos filamentales. Recuerden que el circuito primado es el que ejerce la fuerza sobre el circuito que está no primado. Tenemos dos integraciones que realizar sobre dos circuitos filamentales. Bien, entonces vamos a calcular la fuerza que ejerce el alambre sobre los tres segmentos del triángulo y luego los sumamos. No podemos hacerlo de un solo porque el triángulo consta de tres partes, de tres líneas rectas. Bien, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos la figura, ¿verdad? Que aquí la ubiqué de esta manera para que se viera un poco mejor. La corriente en el triángulo circula en sentido horario, como pueden ver acá, y la corriente en el alambre va en la dirección de Z negativo. Bien. Para hacer el problema más fácil, vamos a dividir el problema en tres partes y luego vamos a sumar todas las fuerzas. Entonces, hacemos el cálculo en tres partes. Vamos a llamar C' al circuito que ejerce la fuerza. En este caso, el alambre recto. Vamos a ponerle nombre a los vértices del triángulo. Este va a ser el vértice 1, 2 y 3. De manera que vamos a tener tres segmentos, 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Bien, por todos los segmentos circula la misma corriente I. Y los lados del triángulo tienen longitud A. Bueno, vamos a empezar con el primer segmento. Calculamos la fuerza sobre el segmento 1, 2. Entonces, tenemos que definir los elementos de corriente. En primer lugar, los elementos de corriente quedan definidos de esta forma. I' DDS' pertenece al circuito que ejerce la fuerza. En este caso es el alambre recto, infinito. I' DDS'. Pero I' es I, su magnitud es I. Y el DDS en este caso coincide con el eje Z, está sobre el eje Z, entonces un DDZ primado en la dirección negativa de Z, va hacia abajo, como pueden ver aquí. Va en la dirección negativa de Z. Bien. Y el DD es el elemento de corriente para el segmento del triángulo, quedaría expresado de esta forma. En la dirección de Z positivo. Aquí podemos ver un mejor panorama de la figura. O sea, tenemos un origen de coordenadas. Tenemos un origen de coordenadas que lo ponemos en un lugar de forma arbitraria sobre el alambre S'. Coincide con el eje Z. Aquí está el origen. Con respecto a este origen medimos los vectores R' y el R. El R' localiza el elemento de corriente primado y el R el elemento de corriente no primado. Entonces el R' localiza este elemento, el I' DDS' y el R el I DDS. Entonces, estos dos vectores de posición R y R' me permiten calcular el vector de posición relativa a R que aparece en la integral. Como ven, el DDS va hacia abajo en la dirección de Z negativo y el DDS sobre el segmento del triángulo va hacia arriba en la dirección de Z positivo. Vale la pena aquí resaltar de que tanto el alambre como el triángulo yacen en el plano ZY. En el plano ZY. Bien. Entonces, los vectores de posición R serían ρ. Vamos a usar coordenadas cilíndricas.
Rho en la dirección de Rho más Z en la dirección de Z. Pero Rho sería S, porque Rho es la distancia desde el alambre hasta ese segmento del triángulo. Como pueden ver ustedes aquí, la distancia sería S. Este vector tiene dos componentes. Tendría componente en Z y componente en Rho. Entonces sería S en la dirección de Rho más Z en la dirección de Z. Y el R primado sería Z' en la dirección de Z. Un Z' arbitrario, como pueden ver aquí en la figura. Es un Z' arbitrario. Bien. Entonces, una vez definidos los vectores de posición, defino el vector R de posición relativa que queda expresado de esta manera. Al hacer la resta, nos queda así. Hacemos la simplificación y sacamos la magnitud. Esta es la magnitud del vector R. Bueno, una vez que tenemos el vector de posición relativa y su magnitud, ahora hacemos los productos vectoriales que están en el integrando. Recuerden que en el integrando de la ley de Ampere hay dos productos vectoriales. El primer producto vectorial que se hace es el que está entre paréntesis, o sea, el que está primado. Este producto vectorial es el que realizamos primero y es el que corresponde al circuito que ejerce la fuerza. Y por último hacemos el producto vectorial sobre el elemento sobre el que vamos a calcular la fuerza, que es el I de ds. Bien, entonces hacemos el producto vectorial, sustituimos el I de ds', que es esto, en la dirección negativa, porque es sobre el alambre infinito, la corriente va en z negativo, y el R, el vector R, posición relativa, que es esto. Bien, al hacer el producto vectorial, usamos la regla de la mano derecha. Z cruz ρ en coordenadas cilíndricas, recuerden el producto vectorial, Z cruz ρ, aquí lo tenemos, después Z cruz Z, que es 0, Z cruz ρ es phi positivo, de manera que todo este término se anula y me queda esto. Bien, entonces este producto vectorial me da este vector que va en phi negativo. Bien, ahora realizamos el segundo producto vectorial, que es I de ds cruz lo que está en el paréntesis, que es esto. Sustituyo esto por esto y hacemos el producto vectorial. Las corrientes son de igual magnitud, las podemos multiplicar y eso es I cuadrado. Aquí me queda un producto vectorial Z cruz phi. Z cruz phi, por regla de la mano derecha, eso es menos ρ, negativo ρ. Y este menos por menos da más, entonces me queda positivo. De manera que los dos productos vectoriales del integrando se reducen a esto, a un solo vector, con una componente única que va en la dirección de ρ. De manera que eso es lo que voy a integrar. Entonces, al integrarlo, recordemos algo. Vamos a hacer una integral doble. Una integral sobre el circuito primado y una integral sobre el circuito no primado. Entonces, tenemos dos variables de integración que son z y z'. Z' es sobre el alambre infinito, que vamos a integrar desde menos infinito a más infinito, y d de z es sobre el segmento del triángulo que iría de 0 a a. Entonces, al hacer la integral, aquí primero integramos sobre z' para que el resultado, para que el cálculo sea más simple. Sobre la integral infinita, hacemos este cálculo, resolvemos la integral con un cambio de variable, t igual a z' menos z, y d de t igual a d de z. Aquí le cambié el orden, hice t igual a z, porque como esto está elevado al cuadrado, no importa si le cambio el orden aquí a los factores. Da lo mismo. Bien. Luego, la integral se reduce a esto. Ahora bien, esta integral ya es mucho más fácil de visualizar. Aquí el resultado lo pueden ver en las tablas. El resultado de esta integral, evaluándola en los límites, da 2 entre s cuadrado. Donde s es una distancia. La distancia entre el segmento y la corriente infinita. Bien. Ahora bien, la fuerza que C' ejerce sobre el segmento 1, 2 es igual a esto. Aquí me falta la última integral sobre el segmento del triángulo que va de 0 a a. Entonces, sustituyo esto en la integral anterior e integramos de 0 a a. Al integrar de 0 a a, todo lo que es constante sale del integrando y me queda esto, una integral bastante sencilla, simplemente a.
Esto me está indicando que la fuerza que ejerce el alambre infinito C' sobre el segmento 1, 2 va en la dirección de ρ positivo, tal y como era de esperarse, porque dijimos en clase que dos circuitos que conducen corrientes antiparalelas se repelen. Entonces aquí la fuerza que ejerce este circuito, sobre este pequeño segmento, va en la dirección de ρ positivo, significa que está repeliendo, lo está repeliendo. Bien. Entonces, ahora toca calcular la fuerza sobre el segmento 2,3. El segmento 2,3 es este segmento, que está inclinado. Aquí el cálculo es un poquito más complicado porque este segmento, al estar inclinado, vamos a tener que calcular lo que es la ecuación para este segmento, o sea, una ecuación de la trayectoria. Esto nos va a servir para poder expresar una variable en función de otra. Entonces vamos a ver. Primero definimos los elementos de corriente, que es lo que se tiene que hacer al inicio. Para el alambre infinito no cambia, el elemento de corriente es el mismo. Como ustedes ven, el origen es el mismo, el vector R' es el mismo. Lo que cambia es el vector R, que ahora localiza un elemento de corriente en el segmento 2,3. Este vector R va a tener componente en ρ y componente en z. Entonces, el IDDS, el elemento de corriente DDS, ya no va a tener componente solamente en Z, sino que va a tener componente tanto en Z como en ρ. Ahí es donde está el problema, que este elemento tiene dos componentes, en Z negativo y en ρ positivo. Entonces, así quedaría. El DDS, que es el elemento de línea, va a tener componente en ρ positivo y en Z negativo, porque va inclinado hacia abajo. Los vectores de posición quedarían de esta forma. El R' queda ρ en la dirección de ρ más Z en Z. Aquí ya no es S, sino que es ρ, porque la distancia de aquí es un ρ arbitrario, ya no es S, como era antes. Entonces, defino el vector de posición relativa, me queda de esta forma, queda expresado de esta forma al hacer la resta. Ahora, ya que no podemos integrar en tres variables, z, z' y ρ, debemos expresar una variable en términos de la otra. Bien, es por eso que debemos hacer uso de esta figura y de esta figura. Aquí vamos a ver, ya que el elemento de línea DDS tiene dos componentes, debemos encontrar la ecuación de la trayectoria para expresar una variable en función de la otra. Entonces aquí lo que hemos dibujado es, aquí está el alambre infinito, coincide con el eje Z. El origen no lo movemos. Entonces, este segmento azul que ven aquí es el segmento 2,3 dibujado en el plano ZY. Este segmento 2,3 solo lo hemos dibujado porque solo vamos a considerar dicho segmento. La longitud de este segmento es A. Entonces queremos encontrar lo que es la ecuación de esta trayectoria, de esta recta, de este segmento, para poder expresar una variable en términos de la otra, porque el elemento de línea sobre este segmento tiene dos variables, z y ρ, y para integrarlo tenemos que tener solo dos variables. Vamos a ver si podemos orientarnos bien acá. En la integral de la ley de Ampère, me voy a ir atrás. En la integral de la ley de Ampère, como estamos considerando circuitos filamentales, solo podemos tener dos variables de integración. Aquí en el integrando solo pueden aparecer dos variables de integración, no pueden aparecer tres, porque no tengo tres integrales, solo tengo dos integrales, solo tienen que haber dos variables. Entonces, ¿qué sucede en el segmento 2,3? Lo que pasa en el segmento 2,3 es que en el integrando me van a quedar tres variables. Como ven ustedes, tengo la variable z', la variable z y la variable ρ. Entonces, si yo tengo una integral doble y tengo tres variables, eso es absurdo. Entonces, lo que tengo que hacer es expresar el elemento de línea DDS en función de una sola variable. Y para eso lo que necesitamos
es encontrar la ecuación de esta trayectoria. Entonces vamos a ver, tenemos un triángulo equilátero. Aquí lo aislamos, el triángulo que tiene el lado A. La altura es h. Encontramos la altura con trigonometría, con el teorema de Pitágoras. La altura h es raíz de 3 entre 2 por a. Esa es la altura con el teorema de Pitágoras. Porque la mitad aquí es a medios, este lado es a y esto es h. Entonces h es igual a esto. Entonces h, que es la altura, es este segmento que está aquí. Porque aquí solo dibujé esta parte del triángulo, pero el triángulo aquí tiene que estar completo. Entonces esta correspondería a la altura. Como la separación del alambre a este segmento del triángulo que está vertical es S y la altura es raíz de 3 entre 2A, entonces la distancia ρ total, o sea, de este punto a este vértice sería S más raíz de 3 entre 2 por A. Lo que yo quiero hacer con esto es definir dos puntos que estén sobre este segmento para poder obtener la ecuación de la recta con la forma punto pendiente. Entonces defino dos puntos que estén en la recta. Este punto es S, a medios. ¿Por qué? S en el eje Y es S, la coordenada, y en el eje Z es a medios, la coordenada. Las coordenadas de este punto son, para Y, son S más raíz de 3 entre 2 por A y 0 para Z. Esas son las coordenadas del punto. Entonces, con estos dos puntos yo puedo utilizar la forma punto pendiente para obtener la ecuación de la recta. Bien, entonces vamos a hacerlo. Para eso debemos encontrar la ecuación de la recta. S menos S sub Z menos Z sub 0 igual a M por ρ menos ρ sub 0. Bien, entonces, de aquí encontramos la pendiente primero, haciendo este cálculo, como ustedes ya lo saben, de la clase de álgebra. Para encontrar la pendiente, hago una razón. En el numerador, la resta de las coordenadas z sub 2 menos z sub 1 entre las coordenadas sobre el eje ρ sub 2 menos ρ sub 1. Generalmente para la pendiente, como usamos el plano cartesiano x, y, en el numerador ponemos y2 menos y1 y en el denominador x2 menos x1. Pero aquí como el eje y sería el eje z y el eje x sería el eje ρ. Entonces por eso hacemos ese cambio, porque estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. Bien, como estamos en cilíndricas, la ecuación de la recta nos tiene que quedar en coordenadas cilíndricas. Eso no es ningún problema. No nos complica nada, más bien nos facilita las cosas. Bien, entonces la pendiente, al hacer la resta, yo puedo definir, viendo la figura, el punto 1 y 2, como no importa el orden. Este puede ser 1 y este puede ser 2 o al revés. Eso no importa, el orden no importa aquí. Lo importante es que ya tengo dos puntos que están en la recta. Entonces sustituyo. El punto Z2 va a ser a medios S. O sea, el punto 2 lo defino como este. A medios menos 0, S menos esto. Hago la simplificación. Este S se cancela en el denominador y me queda esto. De manera que al simplificarlo, la pendiente es menos 1 entre raíz de 3. De manera que ya tengo la pendiente. Ahora sustituyo la pendiente en la forma punto pendiente para obtener la ecuación de la recta. Y una vez hecho esto, me queda de esta forma. Esta es la ecuación de la recta. Z en función de ρ. Z en función de ρ, donde esta es la pendiente y este es el intercepto. Entonces ya tengo la ecuación de la recta, y con esta ecuación de la recta yo puedo expresar una coordenada en función de la otra, una variable en función de otra. O sea, con esto podemos escribir z en función de ρ. Como en el elemento de línea, d de s, yo tengo dos variables, ρ y z. Z' es otra variable, ¿verdad? Tengo ρ y z, entonces, como tengo una ecuación de z en función de ρ, yo puedo expresar el d de ρ en función del d de z, o viceversa. Entonces, aquí como ya tenemos despejado para la variable z, el d de z es esto, 1 entre raíz de 3 d de ρ, pero no incluimos el signo acá porque este signo no lo vamos a incluir cuando hagamos en el vector unitario. Ahí donde vamos a incluir ese signo. No es necesario por ahora. Bien.
Entonces, el I de DS, una vez hecho el cambio, nos quedaría expresado de esta forma. El D de Z nos queda en función de ρ de esta forma. De esta forma. Fíjense bien. Para aclarar mejor ese asunto del signo. Este signo de la pendiente me está indicando de la dirección de esa recta que va, la inclinación. Me está indicando la inclinación. Y como este signo ya lo había incluido, ya lo habíamos incluido aquí, no es necesario volverlo a incluir. O sea, el signo negativo indica que la dirección de la pendiente, ese signo ya estaba incluido, entonces no era necesario volverlo a tomar acá. Cometeríamos un error si volvemos a poner ese signo menos, ¿verdad? Porque nos quedaría positivo. Entonces, el elemento de corriente I de DS nos queda ya de esta forma. Y aquí solo aparece una variable que es ρ. Solo aparece la variable ρ. Entonces no vamos a tener problemas a la hora de integrar. Ahora, haciendo el cálculo, hacemos el primer producto vectorial del integrando y el primer producto vectorial quedaría de esta forma, donde el I' de ds' corresponde a la corriente filamental infinita. Entonces, sustituimos esto acá. Sustituyo el elemento el R, el vector R posición relativa, y el elemento de corriente I' de ds, y nos queda esto. Z cruz ρ y Z cruz Z, que es 0. Z cruz ρ es phi positivo. Hago el segundo producto vectorial. Esto lo sustituyo aquí en este paréntesis, y al hacer el producto vectorial, recuerden que el I de DS es todo esto. Lo sustituimos. Aquí nos quedan dos productos vectoriales, ρ cruz phi y Z cruz phi. Ρ cruz phi es Z positivo y Z cruz phi es ρ negativo. Aquí el menos por este menos da más, y aquí más por este menos da menos, y en el producto vectorial ρ cruz phi me da Z positivo, y en el producto vectorial Z cruz phi me da menos ρ. De manera que en el integrando vamos a tener esto. Ahora bien, ya podemos hacer la integración, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para evitar mucho trabajo. Vamos a hacer lo siguiente. Para aprovechar la simetría y ahorrar trabajo, vemos que para el segmento 3,1, de ese triángulo, todo va a quedar igual, excepto ciertos aspectos, ¿no? La pendiente de esa recta 3,1 va a ser la misma, solo que con signo igual en magnitud, pero con signo contrario, signo positivo. La ecuación de la recta solo va a cambiar en el signo también el signo de la pendiente, pero va a ser la misma en todo lo demás. De manera que el D de Z va a quedar expresado igual. Entonces, los elementos de corriente y el I de DS' no cambia, este nunca cambia. El que va a cambiar es el I de DS. Ahora, el I de DS sí cambia, porque fíjense bien, en el segmento 3,1, el vector de posición localiza este elemento de corriente, y este elemento de corriente es obvio de que tiene dirección negativa en ρ, porque ρ positivo va alejándose siempre. Aquí va en ρ negativo y va en Z negativo, o sea que hay que tener cuidado ahí. El elemento I de DS del segmento 3,1 tiene componentes ρ y Z negativas, ambas negativas. Esa es una diferencia muy importante. Entonces, el D de Z sí me queda igual que en el segmento 2,3. Me queda igual. Ese también lo sustituyo aquí. De manera que para el segmento 3,1, podemos ya hacer los cálculos también. Entonces, los vectores R, R' y el R de posición relativa quedan igual. El elemento de corriente I de DS sí tuvo un cambio, ¿verdad? Porque ambas componentes son negativas. Ese signo menos lo factorizo y queda así. Sustituyo el D de Z. Así. Ahora bien, hacemos el cálculo. Hacemos el cálculo, lo que está entre paréntesis, lo calculamos de esta forma y queda así de esta manera. Bien. Entonces, después realizamos el segundo producto vectorial.
sustituimos el I de S, que corresponde al segmento 3.1, y esto que está entre paréntesis lo ponemos aquí. Bien, después de hacer los cálculos, ρ cruz phi y z cruz phi, esto nos queda de esta forma. Rho cruz phi es z positivo y z cruz phi es menos rho. Bien, ya tenemos el integrando para ese segmento 3.1. Ahora, vemos que la componente z de la fuerza se va a cancelar. ¿Por qué se va a cancelar? Vamos a ver. Si nos vamos atrás, vemos que para el segmento 2.3, la componente z me da exactamente lo mismo, pero con signo negativo. Y para el segmento 3.1, me da lo mismo, pero con signo contrario. Eso significa que al sumar sobre todos los segmentos, la componente z se va a cancelar. Solo va a quedar la componente en ρ. Esta componente en ρ no se cancela. ¿Por qué no se cancela la componente en ρ? Porque quedó negativa. Ambas componentes en ρ quedan negativas, pero la componente en z queda de signo contrario, entonces se va a cancelar. Entonces, para ahorrarnos trabajo, solo calculamos una vez y después multiplicamos por 2. O sea, consideramos el segmento 2.3. Hacemos la integral. Hacemos la integral. La fuerza que C' ejerce sobre el segmento 2.3. Hacemos esta integración. Vamos a ver. Tenemos dos variables de integración que son ρ y z'. En z' vamos a integrar desde menos infinito a más infinito porque estamos hablando de el elemento primado, que es la corriente infinita, que es el que ejerce la fuerza. Y en ρ vamos a integrar de S a S más esto. ¿Por qué así? Vamos a ver. Vamos a irnos acá a esta figura. En ρ integraríamos de S a S más raíz de 3 entre 2 por A. Recuerden que el eje Y es como que fuese mi eje ρ. Entonces en ρ tengo que abarcar toda esta línea. De TS, que es este punto, la coordenada ρ, que es la que está al inicio, de TS hasta S más raíz de 3 entre 2A. Esos son mis límites de integración en ρ. ρ no está primado, Z sí está primado. Recuerden que lo que está primado es el circuito que ejerce la fuerza sobre el que no está primado. Entonces, tengo dos variables que son ρ y Z'. Aquí hay que ser un poco ordenado a la hora de hacer los cálculos. Vamos a integrar primero en Z', porque en Z' los límites son infinitos, entonces me conviene más hacerlo en ese orden. Entonces integro primero en Z'. Al integrar primero en Z', el resultado lo pueden ver en las tablas. Hay que hacer un cambio variable, pero eso ya lo hicimos una vez. Entonces, al hacer el cambio variable y ver esto en las tablas, el resultado ya también evaluado me da 2 entre ρ cuadrado. Este 2 entre ρ cuadrado lo sustituimos aquí en esta integral para ρ, y nos queda de esta forma. 2 entre ρ cuadrado ya sustituido, multiplicado por ρ, d de ρ. Simplificamos esto. Este 2 sale acá, se simplifica con este 4, me queda 2. Entonces, significa que la fuerza va en la dirección de ρ nada más. Al hacer esta integral me queda un logaritmo natural. Una vez evaluado en los límites, queda este logaritmo. Ya aplicamos de una vez aquí las propiedades de logaritmos. Ahora bien, ya tenemos la fuerza sobre el circuito 2.3. Ajá, y sobre el circuito 3.1 va a ser algo similar. Vemos que la fuerza sobre el segmento 3.1 será igual. Será idéntica. ¿Por qué idéntica? Porque la componente ρ del circuito 3.1 es la misma del circuito 2.3. Entonces, ambas fuerzas quedan iguales. En la misma dirección, en la dirección de menos ρ. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer al final? Sumar las tres fuerzas. El segmento 3.1, el segmento 1.2 y 2.3. Al sumar los tres segmentos, me tiene que quedar esto así. Todo va en la dirección de ρ. Toda la fuerza va en la dirección de ρ, como lo pueden ver. Entonces, la notación que tenemos que usar aquí es la fuerza que C' ejerce sobre C, que el circuito primado ejerce sobre el triángulo. El triángulo es C y la recta infinita es C'. Así se tiene que escribir.
Lo que está primero es el circuito que ejerce la fuerza y lo que está de último es sobre quién se ejerce la fuerza. Entonces, una vez simplificado este resultado, me queda de esta forma. Habría que asignar valores numéricos para ver si esta fuerza va en ρ positivo o en ρ negativo, porque así como está aquí no queda claro, no es tan obvio. Habría que desarrollar esto que está en los corchetes para ver si el resultado es positivo o negativo. Eso va a depender de los valores de A y S que asignemos. Entonces, esta fuerza, lo que sí sabemos es que la fuerza va a ir en la dirección de ρ, ya sea ρ positivo o ρ negativo. O sea, no sabemos si es una fuerza de repulsión o de atracción, pero lo que sí sabemos es que la fuerza va en ρ. Bien, entonces esto sería todo por esta ocasión. Hemos resuelto un problema bastante interesante sobre la aplicación de la ley de Ampère.